Bien. Le comentaba hace un momento, por qué hablar de las eras geológicas? Dirá usted, bueno, porque nuestra Tierra eh, ha padecido, por no decir sufrir, ¿verdad? De ciertos momentos que la han hecho estremecerse en cierta forma, pero también estas eras geológicas dan pie a que surjan nuevas especies, fíjese, en la historia de la Tierra. ¿Sí? No todo es negativo en ese sentido. Y pues las eras geológicas básicamente son tres en la historia de la Tierra. Si usted me preguntara qué edad tiene nuestro planeta, 4.500 a 5.000 millones de años. Son los datos más recientes en cuanto a la edad, o le llaman datación. Y estas tres eras, pues son digamos, el paleolítico, paleozoico. El paleozoico se refiere a los animales antiguos, eso quiere decir paleozoico. Paleolítico significa piedras antiguas. Entonces, la era del paleozoico, pues se refiere a toda esa flora, también incluye flora, ¿sí? Y fauna que en un momento dado estuvo presente en la Tierra, fueron desde sus orígenes, fueron los primeros. ¿Verdad? Viene otra era que es la mesozoica. Meso significa en medio, porque precisamente en este cuadro que tengo aquí es la era que forma parte de la mitad, por decirlo de alguna manera, de los años que tiene la Tierra. Y luego viene la era cenozoica, en donde ya forma parte el ser humano, ¿verdad? Pero también están representados la flora y la fauna. ¿Verdad? Ha habido, la historia de la Tierra, ha habido 5 extinciones masivas de especies. Unas han extinguido más que otras. La tercera extinción es la más tremenda porque extinguió más especies de lo que nos imaginamos. El 90% de especies se extinguió en esta era, digamos en esta eh, glaciación en parte, y en parte formó el volcán por las emanaciones de azufre, en parte hubo sismos. Total, 90% de las especies en la tercera extinción se fueron del planeta. Obviamente, como le decía en un principio, surgieron nuevas especies. Y dicen los investigadores que así va a ser. Siempre surgirán nuevas especies, no las mismas que ya en un momento dado se extinguieron. Muy interesante, ¿verdad? Ahora, la extinción de los dinosaurios también fue tremenda, pero no extinguió tantos animales como la tercera extinción. Bien, le decía yo lo de las eras, y son millones de años, créanmelo usted. Entonces, una especie que ahorita vemos, la que usted guste, tiene una evolución de millones de años. Como el ser humano, ¿verdad? Se calcula que nosotros en el planeta tenemos o contamos con 11 millones de años. Somos jóvenes en relación a otra flora y fauna incluso, ¿verdad? Otros, por ejemplo, el helecho. Se cree que el helecho, esa planta que usted ve en las oficinas, es el helecho. Se cree que sobrevivió a la caída de aquel meteorito hace 65,5 millones de años, fíjese. Y esa planta llegó pues a nuestras manos, ¿eh? Sobrevivió a aquella catástrofe en donde muchos dinosaurios, esta fue la quinta extinción, perecieron. Digo muchos porque algunos dicen que no todos murieron. Fíjese qué interesantes estudios. Se dice que el cocodrilo y el caimán sobrevivieron y era la época de los dinosaurios. El término dinosaurio, ¿sí sabe qué significa? Dinos, horrible, saurio, lagarto. Para si le pregunta a su hijo como tarea en la escuela. Dino, horrible, saurio, lagarto. Lagartos horribles. Y bueno, por las características físicas sí. Pero estudiando un poco digamos,
el comportamiento de esos animales no eran tan peligrosos como se pudiese pensar. ¿Sí? Y bueno, el cocodrilo sí y el caimán, esos son agresivos. Y los estudiosos de la evolución consideran que estos animales no son recientes. Ellos han evolucionado y sobrevivieron esta catástrofe del meteorito que por cierto cayó allá en Yucatán. En fin, ahora, regresando a lo de las eras, cada era tiene sus periodos y cada periodo tiene épocas. No voy a hablar de todo, obviamente, no me alcanzaría el tiempo. Entonces, estas tres eras tienen periodos, por ejemplo, la era paleozoica tiene 6 periodos y todos son de millones de años. ¿Eh? La era mesozoica cuenta con 3 y la cenozoica cuenta con 3 también. Y cada uno, les repito, tiene sus épocas. Muy bien. Ahora, en la era paleozoica eh, hubo una primera extinción hace 435 millones de años. Se extinguieron 26 familias de la fauna. Este estudio está hecho muy específico de la fauna. 26 familias es un mundo, ¿verdad? Viene una segunda extinción hace 365 millones de años. Y esta segunda extinción eliminó 22 familias de corales. Los corales que hoy podemos observar son otras especies, no son las mismas. Viene otra extinción que es la tercera. Esta fue la más catastrófica porque extinguió al 90% de nuestras especies aquí en la Tierra, fíjese. 51 familias de animales, de fauna, perecieron con esta extinción. Y los estudiosos, aunque no están muy de acuerdo, hay muchas hipótesis. Hipótesis significa muchas suposiciones científicas, desde luego. No crea que todo se sabe. No se sabe realmente de muchas extinciones cuál fue el motivo que extinguió a las especies. Sabemos que en la quinta extinción, pues desaparecieron los llamados dinosaurios. Y hay películas, ¿verdad? Un poco de ciencia ficción, si usted quiere, porque el ser humano no coincidió con estos animales. Nosotros somos muy nuevos en el planeta. Le decía, hace 11 millones de años, según los evolucionistas, desde luego. Recuerde que la evolución es una teoría. Y según los geólogos, los antropólogos que estudian esto, pues somos muy jóvenes. Y los dinosaurios, pues hace 65,5 millones de años que desaparecieron del planeta. Pero le reitero, hay investigadores que dicen que no desaparecieron todos, que es un error decirlo. Y mencionan y dan ejemplos. Le hablaba yo del cocodrilo y del caimán. Ellos sobrevivieron a esa catástrofe. Pero también en Australia hay otros animales que se considera vivieron en esa época, como es el ornitorrinco y el equidna. ¿A qué voy? Se dice que hay una sexta extinción, fíjese. Y se dice que estamos en el antropoceno. ¿Qué le parece? Muchos no están de acuerdo. Yo leí una revista, se llama ¿Cómo ves? Se la recomiendo mucho, de la UNAM. Y vienen unos escritores de ciencia confirmando que efectivamente estamos en una época de, de que el hombre, el ser humano, está obligando a una sexta extinción de especies, fíjese. Y ellos lo están confirmando. Hicieron un estudio minucioso, no se imagina usted, según esta revista, un estudio minucioso para poder decir que si es el antropógeno o antropogeno, ¿sí? Para poder confirmar esto, la ciencia tiene que fundamentarse, tiene que demostrar que estamos realmente en esa etapa, en ese momento, ¿verdad? Y ellos fundamentan, ¿verdad? Por la cantidad de especies que se están extinguiendo, hablan de 1 millón, ¿sí? Pero aclaran otros investigadores. Nosotros hablamos de la extinción de una especie, pero debe hablarse de la extinción de poblaciones de la especie.
Y esto es tremendo. Recuerde que una población, ¿sí?, es aquella que tiene individuos de la misma especie. Una comunidad es un conjunto de poblaciones. Ahí usted verá muchas especies, animales, plantas, hongos, bacterias, insectos, etcétera. Pero cuando hablamos de una población se refiere a una sola especie. Vamos a pensar el lobo. El lobo que está prácticamente extinto del estado de Chihuahua, ¿verdad?, pertenece a una población. Entonces, si vemos que el lobo aquí en Chihuahua está prácticamente extinto, no lo dude usted que en otras partes también. ¿Por qué? Porque forman parte de una población. ¿Qué le parece? Y esto es más tremendo, ¿eh? Porque para recuperar a una especie se batalla y hay problemas muy serios. No me dejará mentir, la vaquita marina. Quedan 19 ejemplares. Pues los taxónomos, o más bien dicho, los que estudian las extinciones, pues prácticamente la ubicaron ya como extinta, la vaquita marina, fíjese. Y ahí es una población, 19 individuos, es una población muy pequeña si usted quiere, que prácticamente ya está extinta. Y así hay muchos ejemplos de animales en el mundo. En África se calcula que hay 50,000 elefantes, pero dicen los estudiosos, había 100,000 hace poco tiempo, hay 50,000. Y créanmelo, dentro de un poco tiempo, unos años más, vamos a hablar de 25,000 elefantes. Y esto va a disminuir por muchas condiciones, pero sobre todo por el ser humano. Entonces, esto es muy importante, por eso dije, voy a abordar lo de la extinción. ¿Por qué? Porque en las eras geológicas se han dado extinciones naturales, ¿sí? Le reitero, el ser humano es muy joven, es muy nuevo en el planeta. Entonces, esto del antropogeno o antropógeno, le repito, no están muchos de acuerdo. No es posible que nosotros estemos generando una era tan tremenda. Pues con estos estudios, sí, definitivamente, ¿verdad? ¿Y qué hay que hacer para que esto no siga sucediendo? Bueno, se están haciendo luchas, pero no por todos. Muchos no creen en esto. Otros dicen que va a haber una glaciación y es incontenible, ¿sí? Hay que cruzarnos de brazos. Pero hay quienes sí sentimos que podemos hacer algo. Podemos dejar de agilizar esa catástrofe que se avecina, ¿sí? Porque estamos impulsando a que se presente más temprano, ¿sí? Entonces, y se están haciendo estudios muy interesantes, ¿verdad?, de las especies, muchos de ellos para protegerlas, para cuidarlas. Hay bancos de semillas para que no se extingan las plantas, fíjese, ¿sí? Hay también programas para evitar la extinción, como el que se dio aquí en Chihuahua, en Janos, evitar la extinción del perrito de pradera. En Estados Unidos ya se rescató el águila calva y así hay muchos ejemplos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que creo yo que tenemos que hacer para poder, pues de alguna manera, no aceptar que estamos en un antropógeno, pero si ya se sabe o los estudios nos están indicando con pruebas fehacientes que si estamos en esa época, pues esto es tremendo, ¿verdad? Entonces, la tarea es ardua, no imposible, yo eso siento, pero sí, pues difícil y tenemos que lograr evitar hasta donde nos dé nuestro alcance el problema de la extinción. Y esto va para todas. Si usted dirá, bueno, el gato es una especie que no está en peligro de extinguirse y así hay muchas mascotas, pero no lo dude usted que en un momento determinado esté enlistado en riesgo esa especie. Y si alguna especie es venenosa y usted la ve en riesgo de extinguirse, no se alegre. Esa especie, por una razón, forma parte de un eslabón de una cadena alimentaria, ¿sí? No podemos aceptar
como humanos o como, digamos, estudiosos de la biología, que una especie, aunque tenga veneno, o sea, en un momento dado nos dañe, aceptar la extinción, ¿sí? Ahora, hay insectos y hay arácnidos que por sus características, pues tenemos que cuidarnos, tenemos que eliminarlos. Y esto, bueno, va bien para quienes de momento eliminan a una, por ejemplo, una Latrodectus, que es la viuda negra, porque sí es un peligro para el ser humano. Son grandes depredadores de mosquitos, de moscas, pero si nos muerde uno de estos animales, si no hay antídoto, nos vamos. Ahí en esos casos, pues no hay que más que responder, ¿verdad? Con eliminar a ese individuo, no diría yo especie, a ese individuo. Finalmente hay muchas y nunca se van a erradicar. La cucaracha se va a erradicar jamás. Vamos a tener que cohabitar con esa especie como con la viuda negra, ¿sí? Y con la araña violinista también, ¿sí? Entonces no estamos extinguiendo una especie cuando usted elimina a un individuo con estas características, ¿sí? Simplemente nos estamos protegiendo, ¿verdad? En fin, pues prácticamente el programa se nos ha terminado. Qué bueno que alcancé a abordar con usted los dos temas que traía. Repetí bastante del programa del sábado anterior porque me llegaron llamadas en que así lo hiciera, quizá por la situación del tema en sí, lo esencial, ¿verdad? Las especies. Y esto va bien pues para muchos de ustedes y para mí, porque el hecho de que me hablen y que repita un programa, pues para mí es bueno. Esto me indica que se está escuchando y quizá por lo amplio de los temas no abordo lo necesario y me veo en la obligación de generar resúmenes o generar sinopsis de los temas. Nos vemos el próximo sábado. Vamos a tratar un tema interesante para usted, el glifosato. ¿Qué le parece? Un herbicida que está siendo prohibido a nivel del mundo porque está generando problemas muy serios a nuestra salud. Hasta pronto.